Muy buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Y si hay guerra. El fin de semana Irán lanzó drones suicidas a Israel durante lo que pareció realmente un largo tiempo. Horas durante las que se sucedieron mensajes con todo tipo de opiniones, claro, algunas muy apocalípticas, otras no tanto, pero bueno, muchas opiniones que tuvieron un impacto en la percepción de lo que estaba ocurriendo. Esto es lo que se conoce como la guerra retransmitida, una ocurrencia nueva a la que podemos acceder y disfrutar en esta nueva época de comunicaciones ininterrumpidas. Bien, quien se percató antes de lo que estaba pasando fue Bitcoin, el único mercado abierto 24 horas al día, 7 días a la semana y capaz, por tanto, de reaccionar en cualquier momento a todo lo que esté ocurriendo. Y cuando lo que está ocurriendo puede ser el comienzo de una gran guerra, pues claramente la respuesta suele ser bastante agresiva. Y eso fue lo que ocurrió, que Bitcoin empezó a caer, un movimiento que llevó a Bitcoin a caer creo que hasta un 8% muy rápidamente y que se vio reforzado por la poca liquidez del mercado, ya que todo esto se producía en un sábado en el que, bueno, casi nadie está operando, o mucha menos gente de lo que hay normalmente, pero las operaciones siguen en el mercado. Es decir, mucha gente puede tener operaciones en el mercado que las tiene abiertas y que se pueden liquidar. Es decir, si el mercado se mueve en tu contra, te verás liquidado, forzado a vender, en este caso. Y esto también se produce cuando algo como esto pasa. Total, ¿qué ocurrió? Esto de Irán, Bitcoin se movió, tuvo este gran impacto en el precio y probablemente en la salud de algunas personas que vieron sus posiciones liquidadas, y todo esto me hace a verme obligado a hacer este mañanero in extremis. Pues sigo de viaje, aunque pronto ya estaré de vuelta y nada, pues estoy aquí grabando con el móvil como hacía antes, un poco como los podcasts de antaño, esos que grababa en en la habitación de la lavandería en un hostal. Bueno, pues te puedes imaginar, es algo parecido. Es bueno hacer este aviso, igual debería haberlo hecho antes para que no te sorprendas por la calidad del audio ni tampoco por la calidad del vídeo. Es lo que hay, pero bueno, en un par de días la cosa volverá a la normalidad. Como digo, este mañanero lo voy a dedicar a explorar este conflicto entre Irán e Israel, los orígenes, el impacto, en qué podría convertirse y qué implicaciones tiene para Bitcoin. No conozco otro lugar en el que hagamos estos análisis con este detalle y con esta regularidad. Regularidad tal que me lleva a hacer esto, incluso cuando realmente las situaciones, las circunstancias no son las más adecuadas. De hecho, tengo que coger un Uber en escasos 20 minutos, así que esto deberá salir rápidamente. Bien, toda la semana pintaba rara con el tema del oro. Y es que el oro, como sabéis, ha tenido una semana muy buena, aunque bueno, se torció hacia el final, pero subió mucho durante toda la semana, mucho para lo que es el oro, o sea que subió como un 5%. Y comenté en la newsletter de esta semana, que salió también un poco así de circunstancias, el hecho de que el movimiento del oro podría estar indicando que algo se estaba cocinando. El oro tiene esto, y es que la gente tiende a acercarse al oro cuando hay riesgo geopolítico que se esté empezando a construir, y de hecho el oro lo hace muy bien cuando hay movidas bélicas importantes. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, el oro, eso dobló de precio. Durante la guerra de Vietnam subió un 50%, durante la guerra de Irak también subió otro 50%. Bueno, ¿y por qué sube el oro cuando hay conflictos bélicos de este calado? Bueno, pues porque se dan dos cosas, en mi opinión, complementarias. Lo primero es que cuando hay un conflicto de esta magnitud, es decir, cuando se ven más de dos países o dos países grandes involucrados, pues no quieres tener deuda de alguno de ellos o que esté relacionada con alguno de ellos. A día de hoy todo el mundo tiene deuda de Estados Unidos, sea directa o indirectamente, y no quieres tener esto si hay algún conflicto. Y la otra cuestión complementaria con esta misma es que si hay inflación,
los retornos que te paga la deuda son menos altos, es decir, ganas menos dinero con esos intereses que te paga la deuda, lo cual lleva a que de nuevo la deuda sea poco atractiva. Estos dos factores, el hecho de que no quieras tener deuda de un país que esté en conflicto o que esté relacionado con otro en conflicto y que por eso igual no te pague tu deuda o bueno, no te pague tu préstamo, y porque la deuda paga menos en términos de reales, porque la inflación sube cuando hay conflictos, bueno, pues en ambos casos lleva a hacer la deuda menos atractiva, y cuando la deuda es poco atractiva, pues tienes que irte a un sitio donde estés más a gusto, y ese sitio suele ser el oro. Pero bueno, ¿por qué se da el ataque? Bueno, resulta que Israel mató a un general iraní en un ataque no dirigido contra Irán. Creo que ocurrió esto en Damasco, pero que es algo que ocurre cuando te dedicas a tirar misiles a derecha e izquierda, pues es posible que en algún caso o en algún momento pues alguno de estos misiles acabe atentando contra la vida de una persona a quien no querías dañar directamente, y esto luego tenga sus repercusiones y sus represalias. Y es que, claro, la muerte de este general ponía a Irán en una situación delicada, porque tenía que hacer algo, o sea, no puedes dejar ahí que te maten un general y no responder de ninguna manera. Pero claro, tampoco quieres hacer algo que te ponga en situación de no perder un general, sino perder un país o perder muchísima gente en un conflicto armado. O sea que es una de estas situaciones geopolíticas interesantes, porque dices, vale, hay que responder, pero tampoco quiero responder mucho. Como respondo de tal manera que la cosa se vea que me la tomo en serio, pero que tampoco quiero aquí crear la Tercera Guerra Mundial? Al menos parece que van un poco por ahí los tiros. Bueno, pues como represalia por la muerte de este general, se decantaron por mandar unos drones. Dijeron, venga, vamos a mandar unos drones que vayan tranquilamente de paseo desde Irán hasta Israel, y que, bueno, claramente tengan todas las papeletas de ser derribados de camino hacia su objetivo, que fue finalmente lo que pasó. Y es que, bueno, pues esos drones fueron poco a poco cayendo, y ninguno llegó a impactar en ningún sitio, o al menos ningún llegó a impactar causando muertes en Israel. O sea que si el domingo, porque estoy haciendo esto el domingo por la mañana, bueno, en mi mañana, que es tu tarde, bueno, si el domingo no ocurre nada más, pues la verdad es que como inicio de una guerra, esto de mandar unos drones así de paseo, pues deja bastante que desear. Y es que un dron no es un misil, o sea, un dron no va demasiado rápido, te lo puedes cargar fácilmente, o al menos más fácilmente que a un misil. Y como digo, hasta ahora mismo, pues esto parece haber sido todo. Un mensaje y una amenaza a Israel de que si responde a este ataque, pues la cosa iría a más. Por su parte, la CNN dice que Biden ha avisado a Israel de que no les ayudarían en una guerra contra Irán. Algo difícil de creer, pero que de nuevo manda un mensaje a Israel de oye, mira, te han mandado unos drones, no te han hecho nada, relájate, tampoco te vengas tú arriba ahora, ¿sabes? O sea que, por eso digo que todo esto parece un poco teatrero, los tiempos, el hecho de que se retransmitiese esto y tardase tanto tiempo en llegar, lo de que pasase en sábado, los avisos, los mensajes con segundas, y sobre todo que no haya muerto nadie, parece que, bueno, o hace pensar al menos, que toda esta historia ha sido para salvar la cara por parte de Irán, para ver qué responden, pero sin hacer nada demasiado grave. Las únicas víctimas, por si las ha habido, por el momento son los apalancados en Bitcoin, los que estaban con alguna posición larga en Bitcoin y que con esa caída del 5-8% en algún momento pues se viesen liquidados. Así que bueno, esas serían las únicas víctimas hasta el momento, víctimas que de vez en cuando se producen cuando compras Bitcoin apalancadamente. Y es que Bitcoin cambia las reglas, porque te permite darle probabilidad y alcance de la devastación, ¿no? En este caso de un conflicto bélico, en tiempo real. Pues cotiza 24/7 y eso permite que todo el mundo ponga su precio a lo que está pasando, a lo que está viendo que puede ocurrir. Lo cual lleva, pues a veces sí, a movimientos un poco exagerados, y también pues lleva a que muchas personas pues eso, se vean, como digo, liquidadas, muertas, pero no literalmente, en sus posiciones. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pasa porque Bitcoin es liquidable. O sea, no solamente las personas y sus posiciones son liquidables, sino que Bitcoin en sí mismo es un activo que es fácilmente liquidable. Por tanto, si algo previsiblemente malo ocurre,
como puede ser, por ejemplo, un conflicto bélico, y te vas a tener en situación de tener que necesitar seguridad, pues lo que haces es vender lo más liquidable y lo cambias por esa seguridad. En este caso, la seguridad serían dólares. A veces ni siquiera es seguridad lo que buscas cuando quieres liquidar algo, sino simplemente capacidad de responder a todo lo demás que puede pasar en un mercado caótico debido a un conflicto bélico. Y es que la gente no solamente tiene posiciones apalancadas en Bitcoin, también las tiene en otros muchos activos que se pueden ver afectados por un conflicto bélico. Si esto de Irán e Israel fuese a más, lo lógico sería que moviese muchos más mercados, que el petróleo, por ejemplo, subiese mucho, que la bolsa cayese, que la deuda, bueno, no sé, posiblemente subiría también. Bueno, el caso es que este conflicto de producirse pues sí tendría impacto en muchos otros mercados y la gente, todos los operadores del mercado pues pueden tener posiciones en otros activos, pueden estar largos de petróleo o cortos de petróleo, por ejemplo, y entonces verse liquidados por un movimiento alcista del petróleo. Entonces, en previsión de que eso pueda pasar, lo que hacen es conseguir dólares ahora para poder responder a esas liquidaciones que se darían cuando abriesen los mercados el lunes. Y por eso tú buscas vender estos activos liquidables, como pueden ser Bitcoin, para poder así responder a todo lo que puede pasar en otras cosas. O sea, no tiene por qué ser que, viene el riesgo, hay guerra, no me gusta Bitcoin, sino que puede ser, oye, viene en riesgo, viene caos, viene guerra, voy a vender lo que puedo vender ahora mismo y conseguir dólares para enfrentarme a todo lo que puede pasar si realmente el conflicto se produce y la cosa va a más. Que tú podrías pensar, bueno, pero ¿por qué no se quedan en Bitcoin, ¿no? Para enfrentarse a todo esto si Bitcoin es liquidez en sí misma? Bueno, pues no se quedan en Bitcoin porque los contratos en su mayoría no están en Bitcoin. Eso posiblemente cambie en algún momento, pero no cambiará. En esta década la mayoría de contratos están en dólares, la gente mayoritariamente acepta dólares. Entonces, si tú te ves en riesgo de que algo pueda pasar, pues te vas a los dólares, y si puedes vender algo y conseguir dólares fácilmente, pues es lo que vas a hacer. Dicho esto, no todo el Bitcoin sirve como reserva de liquidez permanentemente accesible, y esto lo pensaba ayer cuando veía todo esto pasar, y es que el Bitcoin comprado a través de ETFs, que es un Bitcoin nuevo, antes esto no pasaba, claro, no ofrece esta característica tan apreciable. Y me pregunto en qué medida impactará esto a Bitcoin. Ahora todavía los ETFs son pequeños, es decir, la cantidad de Bitcoin dentro del ETF es pequeño, pero si siguiese creciendo al ritmo al que va, pues sería interesante ver cómo esto afecta a Bitcoin, porque Bitcoin, como digo, hasta ahora ha sido un activo muy liquidable. Si empezase a cotizar mayoritariamente en ETFs, pues esa capacidad de liquidar Bitcoin rápidamente se vería alterada. Bueno, en general, como digo, esto es lo que explica la caída de Bitcoin: incertidumbre y liquidaciones. Si la cosa no va a más, la caída en el precio debería recuperarse rápidamente, pues al final lo único que movió el precio de Bitcoin fue este posible conflicto agrandado en Oriente Medio. Pero es verdad que el miedo podría quedarse en el cuerpo, digamos, un poquito más de tiempo, pues Israel sigue por ahí tirando misiles. Entonces, si otro misil cae donde no debe, pues se podría de nuevo reproducir esto, y el mercado ya ha visto lo que puede pasar cuando algo como esto ocurre, y es que Bitcoin te puede caer un 8 o un 10%. Entonces, en previsión de que eso pueda pasar, o digamos viendo que es más posible de lo que hasta ayer se anticipaba, pues eso podría tener un impacto en el mercado, ¿no? Digamos que hay más incertidumbre, y la habrá durante tiempo mientras esto de Oriente Medio siga siendo un tema. Si se produjese realmente este conflicto, o sea, si Israel respondiese, si Irán respondiese, si Estados Unidos se metiese, o sea, si esto realmente fuese a más, sería de esperar que la debilidad en Bitcoin sí que se prolongase durante más tiempo, pero que en el medio plazo se viese beneficiado por todo esto. Pues Bitcoin, como sabéis, es una apuesta a la devaluación del fiat, que se produce lentamente o de forma acelerada, y la guerra acelera estos procesos. De hecho, he encontrado un documento de algo que ocurrió durante la guerra de Vietnam en 1965, cuando el presidente de Estados Unidos era Lyndon B. Johnson, uno de los peores, en mi opinión, que ha tenido, y cómo fue un intercambio que tuvo con el presidente de la Fed,
la del Banco Central americano en ese momento. Y es que en 1965 el presidente, como digo, Lyndon B. Johnson, que quería crédito barato para financiar la guerra de Vietnam y también su proyecto de gran sociedad. Así que convocó al presidente de la Fed, William McChesney Martin, a su rancho en Texas. Y allí, después de pedir a otros funcionarios que abandonasen la sala, Johnson, supuestamente, empujó a Martin contra la pared mientras le exigía que la Fed mantuviese más bajos los tipos de interés. Así lo relataba Martin, el pobre señor director del Banco Central. Me dijo, o sea, cito aquí a Martin, me dijo: Martin, mis chicos están muriendo en Vietnam y tú no imprimes el dinero que necesitamos. Cierro cita. Después de esto, Martin cedió y se dedicó o permitió la impresión de más dólares, mantuvo los tipos bajos, la inflación siguió subiendo y se mantuvo muy alta hasta comienzos de los años 80. Y es que cualquier conflicto medianamente prolongado tendría este efecto en la creación del fiat. Es decir, crearía más fiat, devaluaría el fiat y esto tendría un impacto positivo en activos como Bitcoin. Otra cosa sería que misiles nucleares empezasen a volar por el planeta, destruyendo la capacidad productiva y todo el capital. Bueno, eso sería un escenario un poquito diferente, en el que no me voy a meter ahora. Aunque, aún así, creo que tampoco sería negativo para Bitcoin. Igual, en lugar de ser positivo en el medio plazo, lo sería en el largo plazo. Pero bueno. Quiero cerrar este análisis quedándome en lo que ha pasado hoy y lo que ha pasado hoy es que, bueno, parece ser que no ha pasado demasiado, por suerte, así que, bueno, todo bien. Y quiero cerrar del todo este análisis del tema Irán-Israel volviendo al oro. Y es que si el mercado hubiese estado abierto ayer, el oro también habría caído junto a Bitcoin. Probablemente menos, ¿no? Porque es menos volátil, más grande, pero habría caído. En incertidumbre, todo lo liquidable, como digo, cae, porque tú lo que quieres es poder responder a lo que te pueda pasar mañana y para eso necesitas dólares. Y es solo después de que ya, digamos, la incertidumbre ha empezado a disiparse, cuando se puede analizar la situación con tranquilidad, que los distintos activos suben más o menos según el escenario. En ese escenario que se produciría después de que se supiese exactamente qué es lo que pasa, si hay guerra o si no la hay, y a quién incluye y a quién no, pues los activos, como digo, empezarían a cotizar esas probabilidades y en ese escenario el oro lo haría bien seguramente, pero también lo haría bien Bitcoin. Por suerte Bitcoin no ha convivido con ningún gran conflicto bélico, entre comillas. Es verdad que ha habido algunos, como el de Ucrania y Rusia, pero bueno, digamos, ninguno enorme. Pero mi intuición es, como digo, que en el caso de que esto se produjese, Bitcoin lo haría bien y lo haría muy probablemente mejor que el oro. Recordad que podéis suscribiros a la newsletter y así recibís otras cosas sobre Bitcoin en profundidad los sábados, y que podéis comprar Bitcoin a través de Relay y podéis guardarlo en una Bitbox. Y dejadme que toque un par de temas más antes de cerrar este mañanero in extremis. Hablando de algo que se produjo también la semana pasada y que me pareció muy importante y que de alguna manera está relacionado un poco con todo esto, y es lo de la divisa japonesa y el carry trade, un tema del que he hablado en otros momentos, pero que cada vez pinta más relevante. Y es que el yen, la divisa japonesa, está en su nivel más débil desde 1990. ¿Y por qué es importante esto? Dirás, uy, pero ¿qué me importa a mí los japoneses? Bueno, pues es importante esto porque está rompiendo lo que venía siendo una gran operación, lo que ha sido una gran operación durante años, y es el carry trade con el yen, con la divisa japonesa. ¿Pero de qué va esto? Bueno, en términos sencillos, Japón ha mantenido los tipos de interés artificialmente bajos, muy bajos, durante más de una década, incluso más bajos que en Estados Unidos y Europa. Y esto obligó a los japoneses a tener que buscar retorno, digamos, en activos extranjeros, a invertir en el extranjero. Más de 3 trillones de dólares se fueron fuera de Japón a invertir en otros activos, en principalmente deuda americana, haciendo subir el precio de dichos activos y manteniendo artificialmente bajos los costes de endeudarse por parte de países como Estados Unidos. Y eso ha tenido una ventaja para Estados Unidos, claro, y es que, claro, tanta deuda comprada por parte de Japón o a través de Japón, pues les ha permitido, como digo, endeudarse más fácilmente. Pero, claro, la gente que vive en Japón, lo que le interesa es el rendimiento en yenes. Es decir, ellos invierten en estos activos que luego los cambian a yenes. No les importa tanto cuánto ganan en dólares o en euros, porque al final, como digo, lo que necesitan ellos son yenes para vivir. Entonces tienen que cubrir sus inversiones en el extranjero para protegerse de que haya volatilidad en la divisa. Y ahora mismo hay mucha volatilidad en la divisa japonesa.
Esto hace que el seguro para protegerse de lo que puede pasar con la divisa japonesa cueste más dinero. Y si te cuesta más el seguro, entonces lo que ganas, esa rentabilidad que obtienes por tener esos activos extranjeros, pues es menos interesante. Total, que los japoneses lo que están viendo es que, por una parte, su deuda empieza a pagar más, y es que los tipos en Japón están empezando a subir, y por otra, invertir fuera de Japón está siendo mucho menos rentable porque su divisa se está yendo al carajo y les está costando mucho realmente mantener esos rendimientos con esos activos extranjeros. Total, que todo esto se une para crear una situación en la cual Japón se ve menos interesado en comprar deuda americana, principalmente, y también europea. Esto lo que hace es, bueno, incrementar el coste de la deuda para Estados Unidos, que no tiene tanta facilidad para venderla como hasta hace relativamente poco. Y implica que, claro, si Estados Unidos no puede vender su deuda fácilmente, lo que tendrá que hacer será imprimir más dólares para poder comprarse a sí mismo esa deuda. Esto, claro, devalúa el fiat. ¿Y contra qué lo devalúa? Bueno, pues principalmente contra activos como Bitcoin. Y hablando de Bitcoin, nos adentramos en la semana del halving. Esta semana será en la que se produzca el halving. La semana pasada hice una serie sobre el halving en la que toqué todos los aspectos habidos y por haber del halving, así que si te interesa este tema, puedes verte la serie entera. Son 5 capítulos, 1 hora y media, casi 2 horas supongo, sobre el halving, así que ahí tienes más contenido que de sobra. Contenido de sobra para escuchar sobre el halving. Pero, como digo, nos adentramos en la semana del halving y vamos a ver muchas locuras en la mempool esta semana. Y es que se van a producir peleas muy agresivas por conseguir meter información en estos bloques que quedan antes del halving y los primeros bloques después del halving. Esto creará mucha volatilidad en la mempool, volatilidad en todos sitios, como veis, y hará muy difícil que puedas usar la red en según qué momentos. Bueno, más que difícil, lo que hará será cara si quieres usarla en ese momento específico. Así que ten esto en cuenta y no te sorprendas si de repente la blockchain de Bitcoin se vuelve extraordinariamente cara. Eso debería pasar una vez que el halving se produzca y todo vuelva a la normalidad. Como este podcast, que volverá a la normalidad más bien el miércoles. El de mañana, si consigo hacerlo, también será un poquito diferente. Pero bueno, dejadme cerrar el mañanero de hoy con la necrológica, recordando la muerte en tal día como hoy de no otro que Abraham Lincoln, un presidente muy recordado por una cosa que hizo y probablemente no tan recordado por otras cosas que también hizo. Y es que así nos pasa con todo, que hay cosas de las vidas de las personas, cosas de las vidas de los países, cosas de las vidas de los activos que nos llaman más la atención y tienen un impacto mucho más exagerado del que tienen otros aspectos que pueden ser tanto o más relevantes que esos otros. Así que ten esto en cuenta cuando veas tu vida. Tú pensarás que hay cosas que son muy importantes, pero igual no lo son tanto. Mañana nos vemos, espero, con otro mañanero. Pasad un buen día. Recordad que podéis comprar Bitcoin a través de Relay, podéis guardarlo en una Bitbox, podéis suscribiros a la newsletter, podéis encontrarme en Twitter, @alberto_mera, y podéis, sobre todo, tratar de pasar un buen día.